Buen día. ¿Me escuchan bien? Buen día, ahí te veo uno. Bueno, voy a tomar... ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Se escucha, bien. Bueno, vamos a tomar asistencia. Amaya, Presente. Bistolfi, Dimasa, Presente. Dávila, Presente. Freijo Manuel, Martínez Valentina, Martínez Adán, Presente. Martínez Valentina, presente. Martínez Adán, Molinuevo Uma, Morquecho Lucía, Pérez Casariego, Puglisi Federico, sí. Presente. Reynoso Carolina, Verdino Candela, Vicente Santiago, Ramírez Jacqueline y Robeli Azul. Presente. Presente. Robeli. Vicente Santiago, ¿estás? A ver, ¿qué? Porque escuché la voz de un varón. Vicente Santiago. Bien. Soy yo, doctora, que tengo atrasado el Perfecto. micrófono. Perfecto. No sé, Sí, pero no te hagas problema. Bueno, el antes que internet. nada, y después está Azul. Ramírez no. Ahí está, perfecto. Bueno, Hola, profe, presente. Ramírez sí. Sí, ahí te veo, perdóname, ahí te veo. Ahí está. Bueno, antes que nada, porque les pido disculpas, yo el otro día, el viernes, no les entendía, reaccioné después, un día y medio después. El tema del viernes, a ver qué les parece. Yo he adecuado las clases, en principio, escuchen bien, porque todavía no lo hablé con el doctor Pagni ni García Arena, para que el parcial fuera la semana del 6, 7, 8, esa semana de diciembre, no la semana del 1 o el 2, ¿bien? Esa semana entre el 6 y 7, no tengo acá el calendario, pero es esa como segunda semana de diciembre, ¿bien? Todavía no lo hablé con ellos. De acuerdo a esa fecha de parcial y a la cantidad de clases que tenemos, nosotros llegaríamos dando clases bien los jueves. Les digo por la clase del viernes. Después yo caí, claro, nosotros lo habíamos puesto en principio, que lo habíamos hablado con Valentina y con ustedes, que fuera como una clase de repaso, no fija. El otro viernes estaba medio, no me funcionaba bien el cerebro. Entonces, en principio, daríamos clase los jueves. A ver a ustedes qué les parece para no sumarles otro día más, incluso lo tienen a García Arena también el viernes a la mañana. Estamos hablando en principio. Si a ustedes les parece, damos clase los jueves, si a lo sumo extendemos un poco más el horario, si ustedes me dirán una clase un poco más extendida, por si tienen preguntas, si tienen consultas, ¿sí? Para no agregarles otro día. Y si vemos que estamos llegando, usted me dice, mire, necesitamos clase de repaso urgente o lo que sea, agregamos el viernes. ¿Les parece así mejor? Para no sumar, convérsenlo y después cualquier cosa me lo dicen por privado, en el grupo, como ustedes quieran, yo no tengo problema. Pero a lo mejor así les resulta mejor, ¿o no? ¿Sí? Federico, creo que eras vos el que preguntabas. Claro, los viernes fue como aleatorio, yo me confundí, dije, me equivoqué. Bien, no era clase fija. Bien, bueno. Si vos decís, Cristina, que además llegamos con los temas solo con el jueves, bárbaro. Llegamos, a ver, a ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Bien. No, que ustedes no pueden ni respirar ni preguntar, no. Pero ustedes tienen que ir acompañando con el estudio. No, o sea, tienen que tener un poco de idea, aunque sea ir estudiando o leyendo los temas a la par o el día siguiente, de jueves a jueves, ¿bien? Para poder integrar la materia. Yo después voy a conversar con García Arena y con Diego para ver cómo va a ser la modalidad, pero seguro conmigo van a tener examen. Bien, parcial tienen seguro. Bueno, nosotros estábamos hablando del Poder Judicial. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, algo para hacer, algún comentario. ¿No? Bien. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver, a continuar. Ustedes tenían que investigar o leer el tema de cómo había ido variando a lo largo de la historia el número de miembros de la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? Que había sufrido algunas variaciones. ¿Se acuerdan de haberlo visto? ¿Alguno lo puede conversar? ¿Cómo fue variando? ¿Durante qué gobierno se fue buscando la manera de modificar los miembros de la Corte? ¿Algún voluntario o si no,
¿Lo vieron a eso o no? Jacqueline. Fiorella. Sí, profe. Bueno, ¿cómo comenzó, Jacqueline, este tema? Bueno, en primer lugar, en la Constitución del 53 ya se estableció que los miembros de la Corte iban a ser 9 jueces y 2 fiscales. Después ¿Entienden esto de los fiscales? Lo vamos a estudiar cuando veamos Ministerio Público. En cada instancia hay un representante del Ministerio Público, ¿sí? Fiscales y defensores. En primera instancia están los fiscales, o se les llama fiscales, después tenemos los fiscales y los defensores de cámara, ante las cámaras, y ante la Corte Suprema de Justicia se llama procurador, ¿sí? El representante del Ministerio Fiscal o el defensor, bien general. Eso significa, los dos fiscales se llaman procuradores. Está muy bien, Jacqueline, lo que vos decís, ¿sí? El objetivo de los representantes del Ministerio Público no es perseguir a nadie, es sino garantizar que se realice y que se cumpla con la justicia, que se pueda lograr justicia en cada proceso. ¿Bien? Continúa, Jacqueline, por favor. Bueno, y después en la reforma del 60, de 1860, se le atribuyó la función de que el Congreso sea quien establezca el número de miembros. Bien, por lo tanto en la Constitución no hay más miembros. Se quita el número, digamos, fijo en la Constitución y se le da la atribución para que lo establezca el Congreso mediante ley. Perfecto, el Congreso mediante ley. ¿Cómo pasamos a partir de ahí? ¿Cuándo se instala la Corte? ¿Cuándo comienza a funcionar? Esa parte no la busqué, pero sí me parecía raro porque después en 1862, después de años, ellos establecen una ley y hasta entonces me parece que quedan los que estaban antes, pero... A ver, vayamos de a poco. Ahí Facundo nos dice muy bien que se instala y comienza a funcionar en 1863. Perfecto. Pero también está bien lo que vos decís. ¿En el gobierno de quién? En 1862. ¿Quién estaba en el gobierno en ese entonces? ¿Quién era presidente? Bartolomé Mitre, unos días Perfecto. antes de que... Sí, unos días antes se establece la ley 27 por el Congreso, que fijan 5 jueces y un procurador general. Perfecto lo tuyo, Jacqueline. ¿Quién puede continuar? Muy bien. ¿Quién puede continuar a partir de ahí? ¿Cuál va a ser el próximo cambio que se produzca en el número de miembros? Fiorella, ¿lo tenés? Sí. En 1960, por ley del Congreso, se llegó a 7 jueces. O sea, se aumentó el número a 7 miembros. ¿Y quién se encontraba en ese entonces en el gobierno? ¿Ilia puede ser? No. ¿Quién era? No recuerdo. Frondizi. Frondizi. 58. Exactamente, Frondizi. A partir de ahí, ¿cómo continúa, Fiorella? Con estos 7 miembros. En 1966 se modifica a 5 jueces y un procurador general. ¿Durante qué gobierno? ¿De quién? ¿O qué característica tenía ahí este gobierno? Ahí sí tengo anotado de Ilia. Era de facto, creo. No. Espera. Ilia no era. Ilia no, al contrario. Ilia sufre un quiebre institucional su gobierno. ¿Quién era Federico? ¿Quién estaba en ese momento en el gobierno? Onganía. ¿Y qué característica tenía este gobierno de Onganía? Es un gobierno de facto que derrocó a Ilia. Exactamente, un gobierno de facto. ¿Te quedó claro, Fiorella? ¿Sí? Sí. Bien. Los anoté al revés y me hice confusión. Entonces quedamos con 5 miembros, ¿verdad? A partir de ahí, ¿a qué otra etapa llegamos? De reforma de número de miembros de la Constitución, una de las más criticadas quizá. Federico, Amenem. ¿qué número? A Menem. Muy bien. ¿Con qué número, en qué año y con qué número de miembros? A 9. A 9 miembros. En el 89, ¿puede ser? Sí, 89-90. Esta corte
que muchos de los jueces estaban representados, o sea, no eran jueces de carrera, digamos, que no eran jueces, ¿qué significa? Que o de carrera o con prestigio, o con los debidos antecedentes para poder llegar, uno había sido el socio de Menem en La Rioja, o sea, eran más que nada, o fueron jueces que quedaron signados o marcados como jueces adictos en ese momento a las determinaciones de Menem. Precisamente esta corte se llamó la corte de la mayoría automática, porque sobre esos 9 miembros, Menem tenía sí o sí desde el vamos ya 5 miembros, 5 votos a favor. Bien, y en muchos casos, ustedes lo van a estudiar con Oscar, sobre todo, vemos cómo esta corte fue avalando, sobre todo decretos de necesidad de urgencia, que eran verdaderas restricciones a los derechos. Bien, a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? En 1990 pasamos con esta corte que cada vez se va desprestigiando más y prácticamente llega un momento en que toda la sociedad clamaba por una reforma en la justicia, ¿sí? Porque con eso vino la debacle no solo de la corte, sino que de todo el sistema federal, muy desprestigiado. ¿Y a qué instancia llevamos? ¿Quién puede continuar con esto? Después yo... no, habla Uma, está bien. ¿Qué quiera ustedes? Hablan las dos. A ver, Valentina, sí, ¿qué pasó? Primero, antes de llegar a Kirchner, en el 2002, Duhalde había querido iniciar juicio político, pero como la gran mayoría de los diputados estaban a favor de Menem, esto hizo que no se pueda llevar adelante. Y esto yo encontré que se reflejó cuando quisieron destituir al juez Fait. Sí, sobre todo lo siguiente fue que ocurre que Duhalde impulsa el juicio político de varios jueces todos juntos. En un mismo expediente, ¿sí? Impulsa el juicio político de 4 o 5 jueces juntos. Entonces eso era muy difícil que prosperara. Entre otras cosas por lo que menciona Valentina, y sino también por la envergadura del proceso, ¿entienden? Era todo junto, era algo titánico. Entonces fracasa, no se llega ni siquiera pasa por la Cámara de Diputados de poder plantear una acusación contra estos jueces para destituirlos, que luego vamos a ver cómo es el procedimiento de destitución. Entonces, traspasa ese gobierno de Duhalde y llegamos a qué gobierno. Vos lo mencionaste, Valentina. ¿El gobierno de quién? De Kirchner, de Néstor Kirchner, en 2003 y en 2006, bueno, previo, se realizaron un montón de decretos, se presentaron y en el 2006 se sancionó la ley 26.000. Pero antes, llegamos al gobierno de Néstor Kirchner, donde se impulsa. Sí. El juicio político de algunos de ellos, por ejemplo, Moline O'Connor, que era uno de los miembros de la Corte, transita todo el juicio político y a él se lo destituye. Pero otros de los miembros de la Corte renuncian antes de ser destituidos, es decir, no se someten al juicio político. A ver, ¿por qué lo hacen? Fundamentalmente por 2 motivos. Primero, para evitar traspasar por ese terrible juicio, esa exposición ante la Cámara de Senadores, ya vamos a ver cómo es el procedimiento, ¿sí? El desprestigio, ¿sí? El hecho de que te destituyan, no es lo mismo a que vos renuncies. Y por otro lado, porque cuando son destituidos no tienen la posibilidad de cobrar su haber jubilatorio. Por lo tanto, distinto si renuncia, que sí tiene derecho a cobrarlo después. Entonces, muchos de ellos renuncian y no pasan por el Poder Ejecutivo le acepta la renuncia, entonces quedan eximidos de tener que pasar por ese juicio político. Bien, llegamos así hacia el año, exactamente, Nazareno, Vázquez y López. Llegamos así al año 2006. ¿Cómo sigue esto, Uma? ¿Qué pasa en el año 2006? ¿Por qué ponemos esa fecha? ¿Ahí se me escucha? Sí. Que es la vuelta a la institucionalidad de los 5 miembros, creo, en 2006. ¿Pero a partir de qué norma? Sí, ¿cuál es la norma? La ley 26.133. Bien, ¿y qué se establece un número de 5 miembros? ¿El gobierno de quién se encontraba ahí? ¿Quién estaba en el gobierno? Néstor Kirchner había sido... lo que había hecho fue que había contribuido a consolidar la Corte Suprema Independiente. Entonces lo que pasó fue que en 2013 recién la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la reforma de gobierno. No te escucho bien yo.
no sé si soy yo. Vos bien decís que por la ley 26.183 establece el número de miembros en 5. ¿Bien? A partir de ahí, ¿cómo sigue el camino de la Corte? La senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley que redujo la integración de la Corte al número histórico de 5 miembros. Bien. Y además, ¿ahí se me escucha bien, profe? Sí, ahí te escucho bien. Ahí está, te veo, Rocío, que entraste un poquito más tarde para ponerte presente. Bien. ¿Cómo sigue esto, Rocío? Ah, bueno. Bien. Con los 5 miembros. ¿Qué pasa después con esos 5 miembros? ¿Me escuchás, Rocío, o por ahí? No sé si no me escucha. Facundo Amaya, ¿qué pasa con esto después, con estos 5 miembros? Estamos en el año 2006. Que se establecen por ley 5 miembros. Yo llegué hasta esa fecha, donde se dictó la ley del Congreso y que se dispuso una disposición transitoria hasta que llegaran a los 5 miembros, pero no avancé más. ¿Por qué? ¿Quién avanzó más? ¿Qué pasó con esos 5 miembros? A ver, Romeo, vos debés saberlo. No sé, ¿no tenés el micrófono? Pues no se te escucha. Hola, profe, buen día. A ver, ¿cómo está? Yo tengo que se establece, bueno, después Bogiano es destituido en el 2005 y hay un decreto que autolimita al Poder Ejecutivo Nacional para la selección y designación de los ministros de la Corte Suprema. Y se ordena... Que ese lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero a partir de ahí, porque ¿qué pasa? La ley establecía 5 miembros, pero en los miembros de la Corte, ¿qué pasó? Ahí hubieron algunos hechos en el medio. Sí, se hizo famoso que Néstor Kirchner buscó que los jueces vengan de distintas ramas políticas, que tengan como distintas miradas para poder hacerla más objetiva y que no sea dicta como era la de Menem o la de Onganía, Frondizi, etc. A partir de ahí, ¿empieza a funcionar con 5 miembros? Estamos hablando en el año 2006. La ley establecía 5 miembros. Supuestamente, por lo que tengo entendido yo, que a partir de la ley del 2006 de Néstor Kirchner se reduce a 5 miembros. Pero la verdad desconozco si a partir de ese año empezó a funcionar. ¿Y qué pasó ahí? Se quedaron con la mitad de la historia. Porque después pasó, fallecen algunos de los miembros de la Corte. Eso no lo estudiaron, se quedaron con la mitad del camino. Profe. Fallece, ¿eh? Uma, ¿vos lo sabés? Ah. O no sé, a ver, ¿quién me está hablando? Que no vi. Yo, profe. A ver, Jacqueline. Tenía entendido que se estableció esa ley de fijar 5 miembros, pero los que o sea, la Corte continuaba sesionando con los miembros que ya tenía. Y esto la cantidad de miembros se iba modificando gradualmente, a medida que ellos renunciaran o se retiraran por cualquier motivo. ¿Entienden lo que dicen? Ahí ya te dejo seguir hablando. ¿Entienden lo que dicen, Jacqueline? Teníamos más números de miembros. Entonces no se los podía, por sorteo, decir, bueno, ¿quién se iba de todos? Entonces, ¿qué había que hacer? Esperar a que el número se redujera naturalmente. ¿Me van siguiendo? A que naturalmente, porque alguno renunciaba o porque alguno fallecía, y cuando hablábamos de fallecer, ¿a quién mirábamos todos? ¿A quién mirábamos todos? A Fay, que tenía muchos años. Fay no murió. No, Fay no murió como siendo miembro de la Corte. Se jubiló un día después que ganó Macri. Exactamente, ¿bien? Como una muestra política. Yo recuerdo que trabajaba en el Poder Judicial ya desde el 97 y todos los años brindábamos porque era el último año, el Poder Federal trabajaba yo, todos los años brindábamos porque este es el último año que Fayt está en la Corte, el último año que Fayt está en la Corte, pero me fui yo, se fueron todos y Fayt siguió estando, ¿bien? Pero apuntaba a eso, la que estaban mirando, pensaban, bueno, el que va a fallecer, bien. Y no fue así. Entonces, fue pasando el número de 5 miembros, pero ¿qué ocurrió después? Porque falleció Argibay Molina, ¿quién más? ¿Eso lo sabés, Jacqueline? ¿Llegaste hasta ahí?
Anoté al que acaba de nombrar, Argibay, y a Petracci, que mueren en el Exactamente, 2014. Argibay Molina era una señora, una mujer, y Petracci fallecen. Y después nos encontramos con qué. ¿Con qué hecho? Bueno, finalmente quedan 5 miembros. ¿Quedan 5? ¿O qué pasa después? Quedaron 3 miembros, no 5, quedaron 3. Y ahí vienen los famosos nombramientos que tenía que realizar ¿quién? Durante el gobierno de Macri estamos ya. Y Macri no tiene mejor idea que de entrada, ni bien asume en su gobierno, asumió en diciembre, pero en enero, con el Congreso que estaba en receso, ¿qué propone Macri? Que fue muy criticado por eso. Que de hecho el kirchnerismo, ¿qué decía? Que estábamos en un gobierno casi de facto porque quería nombrar a los jueces por decreto. ¿Eso lo estudiaron? ¿Llegaron hasta ahí o no? Ustedes parecen la historia de la primaria, que nunca llega hasta nuestros días, se queda en San Martín y listo, pero después de ahí tenemos que avanzar, nunca llegan a los presidentes actuales. Macri, creo yo que en un acto de sobreactuación, porque la Corte igualmente podía funcionar con 3 miembros, ¿por qué? Porque podía formar una mayoría, no se daba empate, ¿bien? Podía funcionar unos meses más hasta que el Congreso iniciara sus sesiones en marzo y poder tener el acuerdo del Senado. Quizá mal asesorado, sobreactuando, yo no sé qué exacto, nombra a Rosati y a Rosenkrantz, pero ¿qué es lo que primero quiere hacer Macri? En enero, cuando el Congreso estaba cerrado, ahora vamos a ver, para nombrar a los jueces de corte se necesita el acuerdo del Senado. El Senado estaba cerrado, en receso, ¿sí? Durante todo enero, durante todo febrero. Entonces Macri tiene la decisión de nombrar a los jueces por decreto. ¿Pero qué tipo de decreto? Decreto que está autorizado en la Constitución. Quizá no es lo más oportuno, pero estaba dentro de lo que marca la Constitución. ¿Sí? Que son los famosos nombramientos que luego tienen que ser ratificados cuando el Congreso empiece su funcionamiento, los ratifica con posterioridad. Está dentro de las atribuciones y es constitucional. Son los llamados nombramientos en comisión. Pero en ese momento, recién llegado a la presidencia, quedó el eslogan de decir, bueno, quiere nombrar solo, ¿bien? Por decreto, quiere nombrar a los jueces de la Corte. Fíjense ustedes lo arbitrario y lo autoritario que es. Insisto, es constitucional. Ahora, no se entendía por qué tanto el apuro, quizá, y la necesidad de nombrar a los jueces ya en enero, si la Corte podía funcionar bien. ¿Sí? Entonces, finalmente, designando a estos 2 jueces, a Rosati y a Rosenkrantz, llegamos a la composición actual de la Corte. ¿Sí? Que nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero es una Corte que tiene como recién mencionaba el compañero de ustedes, tiene personas que en realidad no debieran pertenecer a ningún partido político ni tener ninguna inclinación manifiesta política, pero con distintas ideas y en relación a distintas ramas del derecho. Aunque también hay que tomar en cuenta lo siguiente, en la Corte lo que los jueces debieran saber es derecho constitucional, no derecho penal, ni derecho laboral, ni derecho civil, porque en realidad cuando estudiemos recursos extraordinarios, los jueces solamente deben expedirse sobre temas constitucionales. No debieran llegar las sentencias ni laborales, ni procesales, ni cuestiones civiles. Eso no es competencia básica de la Corte. Por lo tanto, lo que pasa es que la competencia de la Corte se amplió tanto que prácticamente pasó a ser una tercera instancia, pero no debiera ser así. La competencia de la Corte debe ser más estrangulada. Lo que sí los jueces debieran ser es ser especialistas en derecho constitucional, que de los que están, ninguno es especialista en derecho constitucional. ¿Bien? Eso es para pensar. Bueno, pasamos entonces, entendimos todo el tránsito de la Corte Suprema. Vamos a, muy bien, anoté los que participaron en clase. Chicos, por favor, tienen que ir con esto se va logrando concepto, ¿verdad? Tenemos que pasar ahora a ver, dentro de los miembros del Poder Judicial, cómo se designan y cómo se remueven a estos funcionarios. Cuando nosotros hablamos de la designación de los jueces federales, recuerden que estamos hablando de la Constitución Nacional, son todos jueces federales, no provinciales. Estos jueces, hasta 1994, eran todos elegidos de igual manera. ¿Bien? Todos eran designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. A partir de 1994 esto se modifica.
Porque los jueces de corte van a ser designados, ahora lo vamos a estudiar bien, con el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, pero los jueces inferiores van a tener un procedimiento distinto, porque en 1994 se incorpora el Consejo Superior de la Magistratura, Consejo con S, ¿bien? Y este órgano, una de las funciones principales que tiene precisamente es participar en la selección y nombramiento de los jueces inferiores. Cuando estamos hablando de jueces inferiores nos referimos a los jueces de primera instancia y cámaras, incluido Cámara de Casación. O sea, los únicos que quedan exceptuados son los jueces de la Corte Suprema. ¿Me van siguiendo? Si voy muy rápido me frenan. ¿Bien? ¿Por qué? Ya lo vamos a estudiar bien cuando veamos Consejo de la Magistratura. Una de las principales necesidades que se intentó cubrir en 1994 con la reforma, cuando se incorpora el Consejo de la Magistratura, era más o menos parecido a lo que se vivió, a lo que se puede estar viviendo ahora. Era tratar de lograr que el Poder Judicial fuera independiente. Insisto, salíamos de toda la década menemista, salíamos de todos esos años que había estado marcado por una gran influencia del poder de turno sobre los jueces y por lo tanto lo que la sociedad clamaba era transparencia e independencia del Poder Judicial. Después vamos a ver que no se logró y sigue siendo una deuda, pero en ese momento ese era el principal clamor y por eso se modifica el sistema de nombramiento de los jueces, para tratar de darle un poco más de independencia y que el procedimiento no fuera tan político. Vamos a pasar a ver nosotros ahora el artículo 99, dentro de las competencias de qué órgano. Ya, artículo 99, las competencias de quién me marca. Poder ¿De qué Ejecutivo. poder? Del Poder Ejecutivo, perfecto. Dentro del artículo 99 nos vamos a detener en el inciso 4. ¿Sí? Y ahí a nosotros nos va a dar la pauta de cómo se eligen a los jueces. Primero los jueces de corte y luego los jueces inferiores. ¿Quién comienza a leer, por favor? Jueces de la primera parte del 99, inciso 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Hasta ahí. Vamos a ver las características. En primer lugar, es un acto conjunto, o de los llamados actos complejos. ¿Por qué? Participan dos órganos del poder constituido, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero no todo el Poder Legislativo, solamente una Cámara, la Cámara de Senadores. ¿Bien? Entonces, ¿con qué características nombra? El Poder Ejecutivo lo que va a elaborar es una lista, de lo que se llama una terna, ¿bien? Con nombres de aspirantes posibles a ser magistrados de la Corte. ¿De qué manera el Poder Ejecutivo, y fíjense esto en lo que voy a hacer hincapié, de qué manera el Poder Ejecutivo elabora esa terna? Ojo que esto puede ser pregunta de examen. ¿Tiene alguna manda constitucional respecto a cómo el Poder Ejecutivo tiene que realizar esa terna o esa lista de jueces? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dice algo la Constitución? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Qué les parece? ¿Dice algo el artículo 99, inciso 4? No, no dice nada. No dice nada. No dice nada. Bien, si a ustedes les preguntan qué requisitos constitucionales se debe cumplir el Ejecutivo o debe cumplir el Ejecutivo para realizar esa lista o esa terna, no dice. En principio, quedaría sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Es decir, ustedes dicen, bueno, espere, pero se supone que si va a elaborar la lista, se supone que va a elegir a los que son más capaces, a los que tienen más experiencia, vengan de la carrera judicial o vengan de la profesión independiente, o no, personas que sean íntegras. En realidad, el único requisito que se debiera cumplir, ¿cuál es? A ver, el que lo sabe, ¿cuál es el único requisito? Yo lo he dicho varias veces, ya ese tiene un 4 para el parcial. ¿Cuál es el único requisito que se establece en nuestra Constitución para ocupar los cargos públicos? No violar el artículo 36. No. Uno más específico.
¿Ser ciudadano? No. Esos son todos requisitos después, pero hay uno que la Constitución dice, para ocupar cargos públicos se debe tener, plin, 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 una sola palabra, que es tan corta pero dice tanto. 18 años. No, en ningún lado se habla de edad en la Constitución. Responsabilidad no es, profe. Está cerca, Uma. ¿Madurez suficiente? Idoneidad. Ah, idoneidad, capacidad. Idoneidad. Lo vimos para la primera parte. El artículo 16 habla de la idoneidad. Ustedes dicen, bueno, ¿qué es idoneidad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es idoneidad? Porque es un concepto muy vago. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? De ser responsables, como dice Uma, de ser probos, de ser íntegros, de saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? De tener idea o no, ¿sí? Entonces, idoneidad es el único requisito que la Constitución, creo que con esa palabra no dice nada, pero nos dice todo, ¿bien? Entonces, en principio, si el Poder Ejecutivo elige una persona idónea, que, insisto, ¿qué se define por idóneo? Entonces, suponemos que el Poder Ejecutivo va a tener la intención que los miembros de la Corte sean los más avesados en las materias, sean probos, sean personas íntegras, personas honestas. Pero insisto, nosotros cuando tenemos el ejemplo de la Corte de Menem, no cumplían muchos esos requisitos. Entonces acá retomo algo de lo que hoy decía su compañero Romeo, cuando mencionó un decreto dictado en el año 2003 por Néstor Kirchner, que es el decreto 222. Este decreto, pero ojo, es un decreto que tenemos que ubicarlo dentro de la pirámide. Por lo tanto, tenemos a la Constitución, a los tratados, las leyes, y después viene el decreto. Que este decreto mañana puede ser derogado o modificado por otro decreto del Ejecutivo. No estamos hablando de una ley. Y no es un requisito constitucional. ¿Se entiende a lo que voy? No es un requisito que establece la Constitución. En este decreto, en cierta forma, como bien decía Romeo, se limita esta atribución del Ejecutivo al momento de seleccionar a los jueces para que vayan a la Corte. Se dice, bueno, al menos que cumplan estas condiciones, pero vuelvo a decir, no está establecido por la Constitución, ¿sí? Y tampoco por una ley, es un decreto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, puede ser modificado en cualquier momento por otro decreto o por una ley y no responde a lo que dice la Constitución, no es un requisito constitucional. Entonces, aquí se establece un sistema de audiencias públicas previas a que el Poder Ejecutivo realice o envíe, elabore esta terna para que se puedan realizar impugnaciones u observaciones de la ciudadanía, del defensor del pueblo o de cualquier otra ONG respecto a este funcionario o a este aspirante a miembro de corte. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, cuando en su momento se hicieron audiencias públicas porque iba a ser designado Zaffaroni, se realizaron impugnaciones en torno a él. Entre tantas eran porque no era un fiel cumplidor del pago de sus impuestos, o porque también tenía investigación su pareja en causas relacionadas con el manejo de prostíbulos y demás. Entonces, se realizaron observaciones e impugnaciones. Igualmente fue designado miembro de la Corte. Bien, porque insisto, no se establece en la Constitución otro requisito más que el que sea idóneo en el cargo. Y después sí, vamos a estudiar nosotros, ahora en un ratito, cuáles son los recaudos necesarios, como por ejemplo en cuanto a la edad y en cuanto a ser ciudadano argentino. Eso ya lo vamos a estudiar. ¿Pero me van siguiendo hasta acá? Entonces, el Poder Ejecutivo elabora su terna. ¿A quién remite esta terna? ¿A quién la envía? Al Senado. Recuerden, no actúa todo el Poder Legislativo, solamente el Senado. Y acá la Constitución establece, porque esto sí fue modificado en 1994, se le hace algunos agregados, establece cuáles son las condiciones o los requisitos para esa sesión donde el Senado tiene que dar el acuerdo. Fíjense la palabra que utiliza la Constitución. No habla de aprobación, no habla de ratificación, habla de acuerdo. Es un acto especial, específico del poder del Senado. ¿Bien? ¿Tendrá la forma de ley? ¿No tendrá la forma de ley? Puede ser una resolución, pero, insisto, la palabra es acuerdo. ¿Bien? La que determina, es un acto especial cuando participa el Senado para, digamos, ratificar
o para terminar de consolidar los nombramientos que pretende el Ejecutivo. Las características son, este acuerdo, en primer lugar, tiene que ser una sesión convocada al efecto. Esto fue incorporado en 1994 y esto habla de una garantía de control. Le estamos tratando de dar transparencia a la designación de los miembros de la Corte. ¿Por qué ocurría? Que si no, estas sesiones en el Senado eran sesiones secretas, no nos enterábamos de que se iban a realizar, ya llegaban con todo el expediente analizado, con todos los acuerdos, ¿sí? O negociaciones políticas realizadas. Entonces nos encontramos con el juez de corte y no sabíamos quién era, no sabíamos cuándo se había votado, ¿sí? Cómo se había debatido. Entonces, en primer lugar, la sesión tiene que ser convocada al efecto. ¿Qué significa? Específicamente se llama a sesión para tratar el acuerdo de los postulantes tal y tal, ¿sí? Se llama una sesión especial, se la convoca especialmente para tratar el tema de los acuerdos y designaciones de juez de corte. Además, la sesión tiene que ser pública. Otro agregado que se hace en la reforma de 1994. Significa que se debe no solo dar a conocer que se va a realizar esta sesión, sino que además se tiene que permitir y garantizar el acceso del público, de las personas, de los medios de comunicación en general. Ustedes dirán, o sea, fíjense, el tema de la publicidad de la sesión es un poco redundante, porque nosotros estamos hablando, o que tenemos un sistema republicano, ¿verdad? Y una de las características del sistema republicano, ¿cuál es? La publicidad de los actos. Entonces sería como reiterativo tener que poner en el artículo que la sesión sea pública, pero precisamente se hace hincapié en esas cuestiones porque no se daba esa transparencia. Insisto, tanto este tema de que la sesión sea convocada al efecto como que la sesión sea pública es una garantía de control para garantizar transparencia. ¿Bien? Y además, el tercer requisito es la mayoría. La Constitución establece una mayoría especial del Senado. Son las 2/3 partes de los miembros presentes. Es una mayoría agravada. ¿Bien? Esto es para para la designación de los jueces de corte. Entonces, el Poder Ejecutivo elabora la terna, la remite al Senado y el Senado, en una sesión pública convocada al efecto y cumpliendo las 2/3 partes de los miembros presentes, ojo, esto es lo que se necesita, el número de miembros que necesitan votar o dar el acuerdo, ¿sí? Es para presentes, exactamente, el artículo dice presentes, 99 inciso cuarto. Específicamente habla de miembros presentes. Es una mayoría agravada. Esto no se modificó, esto estaba desde 1853. ¿Se entendió? O sea, ¿tenemos claro entonces cómo se realiza la designación de los miembros de la Corte Suprema? Sí, profe, yo tengo una duda que ahí le había puesto, Sí. que ¿por qué presentes y no totales? Porque así lo prefirió el constituyente, ya desde 1853 lo dice la Constitución. Supuso que no se necesitaba una mayoría tan agravada, ¿sí? Es un tema, lo quiso dejar aparte, darle mayor importancia, mayor prevalecencia por encima del resto de los temas, por eso pone una mayoría especial, pero consideró que no era tan extremo como para exigir las 2/3 partes de los totales. Bien, es lo que exige, lo que determina el artículo 99, inciso cuarto, sobre presentes. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El hecho de que no haya requisitos constitucionales para la designación de los jueces de la Corte es también lo que hace a que se generen, como en el caso de Menem, ¿cómo se llama? Las mayorías automáticas, o sea, que los jueces estén a favor del gobierno o Mira, también son otras las condiciones? A ver, vamos a ver nosotros, vayamos al artículo 111 de la Constitución, que ahí suma algunos artículos más. Yo me refería a lo siguiente, que también cuando estamos hablando, insisto, de responsabilidad, de jueces que sean probos o jueces que sean dignos o jueces que tengan una... A ver, porque el cargo de juez quizá es para reflexionar, pero a lo mejor debemos en cierta forma, o se le exige a un juez un determinado comportamiento. ¿Por qué? Porque esa persona es después quien está dirimiendo y quien está juzgando, valga la redundancia, la conducta de nosotros.
Es que nos dice si está bien o mal que hagamos tal o cual cosa, si está bien o mal que paguemos impuestos, si está bien o mal que, no sé, consumamos estupefacientes, si está bien o mal. ¿Comprende? Entonces nosotros al menos pretendemos de esa persona que se va a erigir en un juzgador y que nos va a decir a nosotros, está mal que usted mate, está mal que usted robe, está mal esto, está mal aquello, al menos que tenga un comportamiento íntegro, ¿comprenden? Pero la línea es muy delgada. Yo puedo inmiscuirme en la vida privada de un juez. ¿Qué es lo que hace en su intimidad? Esto se planteó en su momento cuando se hablaba del juez Ollarvide, hace muchos años, un juez también designado en la época de Menem, que fue encontrado en un prostíbulo, ¿sí? Donde se regenteaban también mujeres, con un hombre. Entonces se hablaba mucho de estas cuestiones. ¿Podemos nosotros espiar en la vida privada de este juez? Si está en su ámbito privado, sí, pero ese mismo juez que está en ese prostíbulo donde hay prostitución y donde hay tráfico de mujeres, lo que sea, ese juez después es el que al otro día se coloca su traje y me dice a mí, mire, usted está mal que haga tal cosa, usted está mal que haga... Insisto, da para hablar, da mucho para hablar, pero la función del juez no es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier otro funcionario, está por encima, porque en cierta forma se inviste de un traje de moralidad, por más que sea cumpliendo la norma, pero los jueces interpretan la norma, o sea, tienen un extra. Entonces, insisto, da para debatir, ¿bien? Y no es inmiscuirme en su vida absolutamente privada, pero hay actos de su vida privada que en cierta forma, por ejemplo, un juez que va a un supermercado y roba, que se esconde las latas en los bolsillos, sí, del traje. Y ese juez después a mí me puede condenar porque yo fui al supermercado y robé. ¿Con qué moralidad me condena? ¿Entienden a lo que voy? Un juez, no sé, insisto, que tiene causas por abuso, o que tiene causas, o que tiene condena, o que tiene... ¿Puede ese juez después estar a mí juzgándome porque yo maté, porque yo robé, porque yo... Es como una línea bastante delgada, es muy discutible. Es muy discutible. Y vamos a ver cuando la Constitución habla de la moralidad de los jueces, volvemos a tener este tema de su intimidad y de su vida privada. Ahora vamos a ir por eso. Pero este artículo sí, entonces, para echarle un poco más de claridad, fíjense, léelo Azul, por favor. ¿Qué dice este artículo? Habla específicamente de requisitos de miembros de la Corte. Ahí está. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Muy bien. Entonces, acá sí le sumamos condiciones objetivas. A ver, la Constitución solamente exige para los miembros de la Corte que sean abogados. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo me dice eso? Porque recuerden que a todos los tribunales inferiores se establecen por ley del Congreso, no por la Constitución, ¿sí? Entonces, después las leyes del Congreso, cada vez que crearon tribunales, siempre se exigió que no fueran personas legas, sino que fueran personas que tuvieran títulos de abogado. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué exige la Constitución para ser miembro de Corte? Ser abogado, con 8 años de ejercicio en la matrícula, en la profesión, y las demás calidades para ser senador. Si nosotros nos vamos al artículo que habla precisamente de los requisitos para ser senador, las condiciones del artículo 55, acá tomamos las que son pertinentes o las que corresponden. Para ello se necesita la edad de 30 años como mínimo para ser juez de corte, que es muy joven, 30 años para ser juez de corte, porque, insisto, el hecho de juzgar no significa que el ser joven uno tiene un criterio menor, no, pero digamos, los años van brindando algún otro tipo de experiencia, un poco más de aplomo, ¿bien? Entonces, 30 años como mínimo, ¿sí? Para ser juez de corte, y además, acá nosotros nos tenemos que detener en un requisito. Dice, haber sido 6 años ciudadanos de la nación. ¿Por qué nos tenemos que detener? Y esto suele ser pregunta de examen. Ustedes saben que la ciudadanía se puede adquirir porque nació en el país, ius solis, ius sanguinis, con el derecho de la sangre por alguno de sus padres, o sos extranjero y naciste en el extranjero y pedís la nacionalidad argentina. Para ser miembro o juez de corte, no importa cómo se adquirió la ciudadanía, se debe ser argentino. Pero no importa si la persona había nacido, alguno de sus papás era argentino, o era totalmente extranjero
papás extranjeros y pidió la ciudadanía argentina. ¿Me van siguiendo? Requiere tener 6 años. Eso es para ser juez de corte. Ahora, para ser presidente de la corte, se necesita haber nacido en Argentina o que alguno de sus padres fuera argentino. Es decir, solamente la ciudadanía por el ius soli o el ius sanguinis. Ustedes van a decir, bueno, ¿quién es el presidente de la Corte? El presidente de la Corte es un cargo rotativo que se va eligiendo cada 3 años, está estipulado por el reglamento de la Corte, también en la Constitución, lo eligen entre ellos, ¿bien? Muchas veces por una cuestión de edad, muchas veces por una cuestión de quiénes tienen más afinidad o quiénes son más accesibles. Es la cara visible de la Corte y el representante ante los otros poderes, ante el Ejecutivo y ante el Congreso. ¿Bien? Puede ser siempre una misma persona, o sea, pueden ser reelegidos. Para ser presidente de la Corte, tiene que ser argentino nativo o argentino, o sea, haber nacido en Argentina o que alguno de sus padres sea argentino. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué la diferencia? ¿No son todos miembros jueces de la Corte? La respuesta está, ustedes todavía quizá no lo estudiaron, en que cuando se produce la acefalía en el Poder Ejecutivo, cuando no tenemos presidente ni vicepresidente, el presidente de la Corte eventualmente puede ocupar el cargo de la presidencia de la Nación. ¿Me van siguiendo o fue muy enroscado todo? Profe, Por eso, nosotros habíamos entendido que lo vimos con el doctor García Arena, que cuando hay acefalía, o sea, que hay una cabeza, de ahí proviene que no hay un presidente, porque no está el presidente ni el vicepresidente, se utilizaba lo que hoy vendría a ser la que es de Santiago del Estero, que no recuerdo el nombre, pero es como el presidente que había dicho que viene después de que una vez que no está el presidente, el vicepresidente, dijo que ante acefalía el Senado elegía un presidente que hoy en día sería la santiagueña, que desconozco el nombre. No. Acá, no, pero esperen, sí, no. Rebobinemos. Cuando se produce la cefalía total, ¿sí? Total, nos quedamos sin cabeza, como decís, ni presidente ni vicepresidente, porque a ver, si falta el presidente, como Alberto, ahora que se había ido a Bolivia con Evo Morales, no sé qué, ¿quién queda como presidente de la nación? El vicepresidente, ¿me van siguiendo? En este caso queda Cristina, ¿sí? Cuando la cefalía es total, no tenemos presidente ni vicepresidente, como pasó con De la Rúa, que se fue en helicóptero y ya Chacho Álvarez había renunciado antes. En ese caso, ustedes lo van a estudiar con Oscar, hay un procedimiento que se da, que no es el Senado, sino que es en asamblea. ¿Qué significa la palabra asamblea? Se reúnen las dos cámaras juntas. Cada vez que ustedes escuchen la palabra asamblea en la Constitución, significa que el poder, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se reunieron juntos en el mismo recinto, ¿sí? Pocos son los casos de asamblea en la Constitución. Por ejemplo, cuando se produce acefalía. Dentro de las 48 horas de producida la cefalía, se tiene que reunir el Congreso en asamblea. ¿Para qué? Para designar quién va a continuar en el cargo de presidente hasta que termine el mandato. ¿Me van siguiendo? Pero mientras tanto, mientras pasan esas 48 horas, ¿qué hacemos? Es como un barco, nos quedamos sin nadie. Alguien tiene que agarrar, no sé si se usará ya timón, no sé qué se utiliza, pero alguien tiene que agarrar el comando, un avión. Y no, dentro de 48 horas nos van a decir qué hacemos, pero mientras tanto alguien tiene que agarrar y pilotear. Entonces, mientras tanto, la ley actual establece una cadena de quienes van a reemplazar. En primer lugar, va a ser, como alguien me puso por allí, el presidente provisorio del Senado, ¿sí? El Senado, lo van a ver con García Arena, elige sus autoridades. El presidente natural del Senado, ¿quién es? El presidente del Senado. Es el vicepresidente de la Nación. ¿Me van siguiendo? Presidente del Senado, Azul pone cara de susto. No sé si se me va siguiendo. El presidente natural del Senado es el vicepresidente de la Nación, pero estamos en acefalía, no está. Entonces, hay un vicepresidente provisorio o un presidente provisorio. Pero supóngase que ese presidente provisorio tampoco está. O se fue, como pasó en el 2001, que era Ramón Puerta y dijo, no, yo esto ya no lo agarro otra vez. Entonces, renuncia. ¿Quién viene en esa línea sucesoria? El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados se fue, tampoco está, se asustó, dice, yo no quiero. Entonces entra el presidente de la Corte Suprema.
Esa es la línea sucesoria. Pero estos señores no son los que se van a quedar en el gobierno. No, 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 no. En forma provisoria para tomar las, o sea, para que no haya un caos, para que haya una cabeza y tomar las medidas urgentísimas, urgentísimas de dirección del gobierno, mientras se reúne en asamblea del Congreso y decide quién va a continuar. ¿Soy clara con esto? Entonces, como el presidente de la Corte eventualmente puede ser presidente de la Nación, aunque sea por 5 minutos, porque está en esa línea sucesoria, para ser presidente de la Nación se necesita ser argentino nativo o por opción. Haber nacido o haber estado o ser hijo de argentino. Entonces, al presidente de la Corte, como eventualmente en algún momento se puede poner el traje de presidente de la Nación, le exigimos los mismos requisitos. ¿Se entiende por qué para ser miembro de la Corte se puede ser extranjero naturalizado, pero para ser presidente de la Corte no? Profe, ¿Se entiende? Sí. Una pregunta, por ahí es del tema de García Arena, pero ¿y el Congreso cuando se reúne en asamblea tiene que ser un miembro de la Cámara o a quién designa? No, está perfecta tu pregunta. La misma ley determina que puede ser un senador de la Nación, un diputado de la Nación, ¿sí? O un gobernador de la Nación. En ese momento, cuando se lo elige a cuando se lo elige a Duhalde era senador por la provincia de Buenos Aires. Vos recordarás quizá que peyorativamente no se le decía presidente, se le decía senador. Y a él lo que más se le achacaba era que no era un presidente. A ver, era un presidente legítimo porque había entrado por el tema de la cefalía, ¿verdad? Pero no tenía el respaldo del pueblo porque no había entrado por el voto popular. De hecho, le había perdido las elecciones con De la Rúa en las elecciones anteriores. Y esta ley nueva es que es la ley del año 1975, nueva digo yo, porque hubo uno antes que fue en la época de Mitre, con la guerra del Paraguay. Pero esta ley, lo que se le critica es que no llama elecciones en forma inmediata, como hacía la ley anterior. Porque nosotros tenemos ahí a un presidente, está bien, sí, pero una persona que quizá no tenía el voto popular. No sé si soy clara. ¿Bien? Entonces, sí, está legitimado porque siguió el procedimiento. Lo más lógico sería, lo más republicano, llamar en el más corto tiempo posible otra vez a elecciones. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Porque esto puede ser pregunta de examen, lo suele preguntar mucho Oscar Pagni. ¿Por qué un miembro de la Corte puede ser extranjero? ¿Sí? Que era nacido en el extranjero, con padres extranjeros y pidió la ciudadanía argentina. ¿Por qué puede ser miembro de la Corte y por qué no puede ser presidente de la Corte? ¿Seguro que se entendió? Si no, yo lo vuelvo a explicar. A lo mejor no es claro. Bueno. Entonces, sí. Para ser presidente de la Corte, sí o sí se tiene que haber nacido en territorio argentino. O ser hijo argentino. O ser hijo argentino, exacto. Aplicando el ius solis o el ius sanguinis. Gracias. No, por favor. Los mismos requisitos para ser presidente. Los mismos requisitos para ser presidente de la Nación, exactamente. Ya avanzamos cómo se eligen los miembros de la Corte Suprema, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se remueven, cómo son quitados de su cargo los jueces de la Corte. Para ello nosotros tenemos que ir al artículo 110, pero también al artículo 53. Y acá estamos avanzando sobre temas del poder legislativo también. Los jueces de la Corte Suprema siempre, antes del 94 y con posterioridad al 94, siempre fueron destituidos de la misma forma. Fueron destituidos por juicio político. Cuando hablamos del juicio político, generalmente ustedes verán que está entrecomillado. ¿Por qué? Porque no es un verdadero juicio donde se busca establecer una condena o una sanción a esa persona. No es el juicio como nosotros entendemos ante el Poder Judicial. ¿Entienden? Este juez de acá no va a buscar, no va a tener ni una responsabilidad penal, civil, no. Se llama juicio político, porque es un procedimiento, incluso la palabra político nos da la idea de que es llevado a cabo por un órgano que no es judicial, en este caso es el Congreso. Pero el objetivo del juicio político es destituir o no al funcionario. En este caso al juez de corte. No es aplicarle una sanción por su comportamiento. ¿Esto queda claro? Una vez que el juez, supongamos nosotros que es destituido, vamos a ver cuáles son las causales, a partir de ahí este juez,
Bueno, a partir de ahí, después quedará sometido a la justicia. Depende, depende por qué fue destituido, si era porque recibía dinero o algún emolumento por dictar las sentencias de tal manera, o porque mató a la señora, o porque hizo, vamos a ver qué pasó. Entonces eso después quedará sometido como corresponda a la justicia ordinaria. ¿Me van siguiendo? Entonces, el juicio político, el objetivo es destituir o no a este funcionario. Vamos a enfocarnos concretamente a los jueces de la Corte, ¿bien? El juicio político es llevado a cabo por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados actúa como fiscal en un procedimiento penal. Es como fiscal, ¿por qué? Porque es quien reúne las pruebas y los antecedentes para llevar adelante, formar ese expediente para poder acusar, para que sea la persona removida del cargo. ¿Sí? Pero no decide ella si la persona es removida del cargo o no. Simplemente, que no es poca cosa, reúne antecedentes, forma el expediente, pruebas, ¿sí? Para establecer, para votar un motivo, una causal y sostener una causal de acusación, ¿bien? Que para ello necesita una mayoría especial o una mayoría agravada, que son las 2/3 partes de los presentes. Votada la acusación por la Cámara de Diputados, superó la acusación la Cámara de Diputados, pues entonces pasa a la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores verdaderamente, entre comillas, juzga. ¿Qué juzga? Y si es suficiente las pruebas que tiene, ¿sí? Los antecedentes que se le están achacando a este funcionario, y va a decidir si es removido o no del cargo. ¿Bien? Ahora, cuando llega el expediente de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, lo primero que hace la Cámara de Senadores es darle traslado, notificación a esta persona, al interesado, al que está siendo sometido al juicio político, y esto es importantísimo, y yo siempre lo pregunto en el examen y no logro que lo entiendan bien, porque lo que siempre hay que darle, y ustedes como futuro abogado y jueces siempre esto lo tienen que garantizar, es el derecho de defensa de esa persona que está siendo acusada. La Cámara de Senadores debe garantizar que esa persona se presente a declarar. Es un derecho, puede presentarse o no, ¿bien? Pero hay que darle la posibilidad de que se presente con sus abogados defensores, que pueda presentar prueba, ¿sí? Porque si bien no es un juicio, porque no le va a caber una condena, pero sí le está defendiendo la continuidad en su cargo. ¿Soy clara con esto? Entonces, el derecho de defensa siempre se tiene que garantizar, y lo más amplio posible, de acuerdo a las circunstancias del caso. Una vez que se supera esa instancia de defensa, pues entonces la Cámara de Senadores va a resolver si la persona continúa o no en su cargo. Y ahí también requiere una mayoría especial, que son las 2/3 partes de los miembros presentes. La Corte Suprema tiene entendido, y escuchen bien, que el juicio político, y ustedes lo habrán estudiado con García Arena, ¿qué tipo de cuestión es? Rocío, ¿qué tipo de cuestión es el juicio político? ¿Es revisable? Yo no te escucho, no sé si vos nos escuchás. A ver ahí. Ahí sí. ¿Es revisable? Tuve problemas de conexión toda la mañana. No. ¿Por qué? Porque estaríamos ante la presencia de un poder estaría invadiendo al otro. ¿Cómo se llaman esas cuestiones? No judiciables. Cuestiones políticas no judiciables. Solamente la Corte ha determinado en un solo supuesto, no en un solo caso, en una sola cuestión, cuando el que va a plantear el recurso, ¿sí?, ante la Corte, que puede sostener que su derecho de defensa ha sido violado o afectado. Si el imputado, si la persona que está siendo cuestionada en ese juicio político puede sustentar y demostrar ante la Corte que su derecho de defensa se vio cercenado, ahí la Corte abre lugar al recurso, lo hace revisable. ¿Se entiende la importancia de garantizar el derecho de defensa de la parte? Bien, eso acuérdense, porque siempre, aparte como abogados, el derecho de defensa, artículo 18 de la Constitución, el debido proceso. Bien, entonces, preferible ser garantista. Si nosotros no estamos en una casa de brujas,
Si no somos la Santa Inquisición, ¿sí? Que le preguntamos al pájaro cómo vuela, si es culpable o no. No, no, no. Queremos estar de verdad seguros que esta persona está bien destituida. No nos interesa como republicanos destituir a una persona que no nos gusta. Tenemos que ser garantistas, que se defienda, ¿sí? No estamos para perseguir, se está para hacer justicia y para que en los cargos estén ¿quiénes? Las personas más idóneas. Ese es el objetivo. Entonces, solo en ese caso la Corte ha permitido que la resolución de la Cámara de Senadores que destituye sea revisable. ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia del juicio político? Insisto, sentencia entre comillas, porque no es un verdadero proceso. En primer lugar, la destitución. ¿Sí? Va a determinar si se destituye o no al funcionario. Y puede agregar una accesoria a esa destitución, que es la inhabilidad para ocupar cargos públicos en un futuro. ¿Qué cantidad de años? No dice la Constitución, depende, lo que fije la Cámara. ¿Sí? ¿Siempre va a tener una accesoria? No, depende de cada caso. ¿Sí? Pero está la posibilidad de la destitución más la accesoria de la inhabilidad. ¿Se comprendió? Vamos a leer ahora los artículos para ver las causales. Léelo, por favor, Valentina. Artículo 53. Estamos dentro de las atribuciones del Congreso cuando hablamos de juicio político. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de los miembros presentes. Gracias. Dice solo ella porque se está refiriendo a las atribuciones de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Se refiere a la Cámara de Diputados. Entonces, fíjense, nombra a todos los funcionarios pasibles. Ustedes cuando lo vean con García Arena, juicio político, van a volver sobre esto. Yo estoy enfocando solo a los miembros de la Corte porque es lo que me interesa en Poder Judicial. Pero también el presidente, el vicepresidente. De esto tenemos que tener en claro, porque si ustedes toman una Constitución vieja, el 94, antes no solo se hablaba de los jueces de la Corte, se hablaba de los jueces de toda la instancia federal. Antes, todos los jueces federales de primera instancia de Cámara eran destituidos por juicio político. Después del 94, no. Aquel que me diga que son destituidos por juicio político es una aberración. Solamente los jueces de Corte. ¿Bien? Entonces, sabemos quién acusa, sabemos a quién, en este caso los jueces de Corte. Vamos a ver las causales. ¿Sí? ¿Por qué causa se lo puede destituir a un juez? Pues acá acaba de leer muy bien Valentina que es por mal desempeño en las funciones. ¿Qué es mal desempeño? Primera causal. Acá estamos hablando de un funcionario poco diligente, un funcionario torpe, un funcionario que no tiene esa idoneidad. Digamos, no es que tiene la intención de dañar, no tiene ese dolo. Es un funcionario, en este caso un juez. Si bien muchas veces se ha debatido si los jueces pueden ser destituidos por el contenido de las sentencias, ¿sí? Por lo que opinan en las sentencias, pero es un juez que aplica mal la ley, que no sabe derecho, tiene un caso de navegación y me aplicó una ley laboral, me aplica leyes derogadas, en sus votos dice disparates. Pero no es porque hay un interés, no sabe derecho, no sabe constitucional, no tiene ni idea el juez. Torpe, no es un juez idóneo. ¿Bien? Ese sería un mal desempeño, cuando no existe la intención de cometer algún tipo de ilícito. Luego tenemos delito en el ejercicio de las funciones. ¿Cuáles son los delitos en el ejercicio de las funciones? Son aquellos actos delictuales, acá sí el Código Penal los tiene previstos, y acá sí estamos ante la figura, la intención de daño, ¿sí? La conducta dirigida a dañar. Delitos en el ejercicio de las funciones son aquellos actos delictuales que puede cometer el juez por el cargo que tiene. Imaginemos nosotros, por ejemplo, favorecer en alguna sentencia a alguna de las partes. Solamente lo puede hacer, ¿por qué? Porque es juez y porque llegó esa causa a la Corte. ¿Se entiende? Ese es el delito en el ejercicio de las funciones. Y después son los delitos o crímenes comunes, que son los que puede cometer cualquier ciudadano de a pie. Por ejemplo, matar. No se necesita ser juez de corte para matar, pero sí se requiere ser juez de corte para favorecer en algún voto a alguna de las partes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Y a estas causales para los jueces, solamente para los jueces, nosotros tenemos que agregar una causal que está contenida en el artículo 110 de la Constitución.
¿Quién lo lee, por favor? Artículo 110. Léelo, Rocío, si lo tenés a mano. Sí. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Hasta ahí. Y recibirán Hasta ahí, por favor. Mientras dure su buena conducta. Ahora vamos a volver a estudiar eso, la inamovilidad de los jueces. Mientras dure su buena conducta. Entonces, se toma que para los miembros de los jueces en general, pero acá estamos hablando de los miembros de la Corte, habría una cuarta causal de juicio político, que es la buena conducta. ¿Qué se llama buena conducta? ¿Quién me puede definir lo que es la buena conducta? A ver, ¿quién me puede definir lo que es buena conducta? Podría ser lo que vos estabas hablando hace un rato con respecto a Ollarvide. Digamos, mantener ciertos parámetros éticos que requiere la función de juez. Por ejemplo, y podríamos decir nosotros que, estoy hipotetizando, que el juez vaya sin corbata o que vaya de llores o que vaya de ojotas al juzgado. ¿Es ético o no es ético? Y daría mucho que discutir. Si nosotros esto lo pensamos hace 30 años atrás, no lo dejarían entrar. De hecho, en las audiencias no te dejan entrar si no vas con corbata. Bien, yo no puedo ir de playa a la audiencia, no me dejan entrar. Voy a decir, ¿pero qué es de malo que vaya de playa? No me dejan entrar. Hace años atrás a las mujeres no nos dejaban, no, yo no estudiaba en ese entonces, pero no dejaban entrar de pantalones a la facultad. ¿Entienden? Porque era una prenda que estaba prohibida para las mujeres. Entonces, los límites son muy difusos, ¿sí o no? Quizá años atrás estoy hipotetizando, que el juez tuviera un amante, cuando estaba castigado incluso el adulterio en el Código Penal, el juez o la jueza, podíamos decir que no era una conducta ética, ¿sí o no? ¿Es ético que un juez no le pase alimentos a los hijos? A lo que voy yo, la ética también es un concepto muy difuso, va cambiando, y va cambiando de acuerdo a la mirada social. No es lo mismo quizá lo que pueda ser ético hace 50 años atrás, lo que fue para ustedes sus abuelos o sus tatarabuelos, a lo que puede ser hoy día, ¿sí o no? Entonces son límites difusos. Se entiende en general que son esas causales morales, éticas, como bien vos decís, que no llegan a constituir un delito, sino que hablan más que nada con el comportamiento de este juez, sin llegar a ser delito, y que por sí solo esta causal no es suficiente para sostener un juicio político. Muchas veces esta causal se cuela o acompaña a alguna de las otras causales, porque por sí sola no tiene el suficiente sustento, ¿sí? Pero está incluida en la Constitución. En cierta forma, quizá por esto que se le exige a los jueces, por la función que tienen, porque ellos se erigen, en cierta forma, en objetores de conciencia, por más que apliquen la ley, pero están en un plano superior o no cuando están dirigiendo y merituando la conducta de los particulares o de quien sea. Entonces, ya que van a evaluar nuestra conducta, se les exige a ellos algo más, porque esta buena conducta, esta moral, no se exige al presidente de la Nación en la Constitución, ni a los senadores, ni a los diputados. ¿Bien? Se entiende que es por la función que ellos llevan adelante. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pasemos a leer rápidamente el artículo 59 y el 60 para terminar lo que es el juicio político y forma de destitución de los jueces. Léelo, Rocío, por favor, si tenés ganas. 59 y 60. 59. Al Senado corresponde juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Bueno, eso queda más para lo que es juicio político cuando lo vean con García Arena. Acá el presidente va a ser el presidente porque no, el vicepresidente de la Nación porque son miembros de la Corte. Seguí, por favor. Ninguno será declarado culpable, sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Perfecto. Y el 60, su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación.
pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Gracias. El artículo 60 me habla de los efectos de la sentencia del juicio político. Bien, en primer lugar, destituir al funcionario. Puede tener además la accesoria, como dice aquí, que no pueda ocupar ningún otro cargo de honor, de confianza, así en la nación. Es eventual, también puede ser tan solo la destitución. Y después dice, bueno, una vez que se lo destituye, queda sujeto a la justicia ordinaria para para que verdaderamente sea juzgado y rinda o dé explicaciones ante la justicia. ¿Se comprendió esto? Bien. Pasemos rápidamente a ver una de las garantías que comprende al Poder Judicial. Tiene dos garantías básicas o importantes. Una es la de la inamovilidad en el cargo y la otra es la de intangibilidad de los salarios. La garantía de inamovilidad en el cargo, ambas están comprendidas en el artículo 110. Y cuando estudiamos las garantías del Poder Judicial, tenemos que tomar en cuenta que no es un beneficio personal para ellos. No es para que el juez pueda hacer lo que quiera en su cargo, no. Es una garantía, o son ambas garantías republicanas, porque lo que se quiere con esto es brindar al Poder Judicial de suficiente independencia para que no tengan la influencia de los otros poderes. Porque nosotros en un sistema republicano tenemos que aspirar a que la justicia sea independiente, no que esté a favor de tal o de cual órgano político. ¿Entienden? Ese fue el objetivo fundamental de estas dos garantías que están contenidas en el artículo 110 de la Constitución. Hace un ratito Rocío nos leía en el artículo 110 que los jueces van a durar en sus cargos, ¿sí? Los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras ellos conserven su buena conducta. Esa es la garantía de inamovilidad en el cargo. Y hasta antes de 1994, o sea, hasta la reforma de 1994, esto era así sin más. Es decir, los jueces duraban en sus cargos siempre, salvo que renunciaran, ¿verdad? Que se fueran por voluntad propia o que fueran destituidos por juicio político. Pero en 1994, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se incorpora en 1994? Que ustedes ya lo estudiaron para la primera parte del examen, de la materia. ¿Qué cláusula se incorpora en 1994? Por lo que a los 75 años iban a... ¿75? Sí. Iban a tener que ser renombrados por el Poder Ejecutivo. Y ¿qué artículo? ¿Te acordás del artículo? 99, inciso 4, párrafo tercero. Muy perfecto. 99, inciso 4, párrafo tercero. Bien, un nuevo nombramiento precedido por igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de los magistrados, ¿sí? Una vez que cumplan la edad de 75 años. Y acá nosotros nos encontramos con una cláusula muy debatida. Esta cláusula tiene nombre y apellido. ¿Lo estudiaron ustedes en su momento? ¿A quién se trataba de quitar de la Corte? A Fait. A Fait, ese juez eterno que siempre estaba, que se fue, como ustedes dijeron, renunció después, una vez que terminó el mandato de Cristina. En ese entonces estábamos en la época de Menem, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba a la edad de 75 años, fue muy criticada esta norma. Porque se entendía, se preestablecía o se prejuzgaba que cuando el juez llega a los 75 años ya no tiene las condiciones de idoneidad. Vaya a saber uno por qué. ¿Será porque sus facultades físicas están disminuidas? ¿Serán porque sus facultades mentales están disminuidas? Creo que es bastante prejuicioso, ¿no es cierto? Creo que la solución mejor era la de la Constitución antes, que verificado si el juez tenía sus facultades disminuidas, pues en todo caso siempre teníamos la posibilidad de destituirlo. ¿Bien? Pero ¿por qué ya prejuzgar que cuando tiene 75 años no tiene la capacidad suficiente? Si no estamos hablando nosotros aquí, esto se debatió mucho, si no estamos hablando nosotros aquí de un trabajo forzado,
Si no estamos hablando de un trabajo que es una mina, que usted dice, bueno, ¿qué quiere? Ya con 75 años no puede ni levantar el pico, ¿qué va a estar cavando en una mina? No, estamos hablando de un trabajo intelectual, con una salvedad también, que yo les decía hoy cuando se hablaba de la edad de los jueces, que es una tarea, nunca generalizando, pero quizá cuanto más experiencia de vida se tiene, se va acrecentando la mirada, ¿sí? Más riqueza. No estoy generalizando, ¿bien? Pero digamos que los años muchas veces van favoreciendo a tener un mayor equilibrio, una mirada menos exacerbada, ¿bien? Porque se va logrando más experiencia. La cuestión es que se incorpora esta cláusula del artículo 99, inciso cuarto, y genera mucho revuelo. Y precisamente Fait, ¿qué es lo que plantea? Que ustedes ya lo estudiaron. Quería que se declarara inconstitucional ese artículo. Plantea una acción de amparo, ¿verdad? Y terminamos nosotros con un fallo de la Corte. ¿Qué es lo que declara el fallo de la Corte? En este caso Fait, en el año 99. Lo aplica para él. ¿Qué es lo que declara? Sí, que aplica solo para él, ¿es por qué cuestión? Porque las decisiones de la Corte son interpartes y no ergables. Bien. Por los efectos del control de constitucionalidad. Bien. ¿Pero qué declara la Corte en ese caso, Fait? La inconstitucionalidad de la reforma constitucional. La nulidad, como dice Facundo. Dice, pero esta mujer quiere la palabra precisa. No, porque es diferente la nulidad que la inconstitucionalidad. Declara la nulidad solamente para ese caso preciso, ¿bien? Que no se va a aplicar para ese caso en concreto. Y yo recuerdo que cuando daba clases, todos los chicos me decían, no, ya está, como diciendo, ya esa cláusula no existe. No, les decía yo, no. La Constitución sigue estando escrita. Es un fallo de la Corte, pero la Constitución sigue estando escrita. Esto puede ser, ¿vieron como en las películas de terror que a último momento se vuelve a levantar el monstruo? Esto se puede volver a levantar. Y podemos volver a tener este artículo 99, inciso cuarto. Y los alumnos miran como decían, esta mujer está loca, mira que la Corte va a cambiar. Bueno, pasaron muchos años, y finalmente la Corte cambió el criterio. Que es lo que yo quiero que ustedes me averigüen a mí para la clase que viene. ¿En qué fallo se determina, se modifica el criterio de la Corte, el criterio contenido en el caso Fait? ¿Bien? Porque hoy día el que se me sienta en el examen y me dice a mí, no, porque se aplica el caso Fait, está como con lo de la Corte, ¿vieron la historia? Que se quedaron hasta el 2006 y a partir de ahí no avanzaron. Bueno, les va a faltar una parte. Sí, no me quites el, Facundo, no me quites el, ¿cómo es? Me estás contando el final de la película. No, espérate la clase que viene, ¿bien? Porque me dijo el nombre del fallo. Bien, en ese fallo la Corte cambia el criterio, que es lo que yo quiero que ustedes sepamos y vamos a charlar la semana que viene, ¿sí? Entonces, semana que viene vamos a ver nombramiento y remoción de los jueces inferiores, federales inferiores, y vamos a ver esto del caso que modifica al caso Fait, y vamos a ver la intangibilidad en los sueldos, la otra garantía del Poder Judicial. Y si a ustedes les parece, después me lo hacen saber, si quieren podemos extender un poquito más la clase, ¿sí? Si ustedes me toleran más de la hora y media, como para poder ir avanzando más sobre los temas. Eso se los dejo al criterio de ustedes, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? A mí me quedó una duda. Sí. Cuando hablaron sobre el juicio político, si era revisable o no, se me cortó, sí, y no escuché nada. Solamente hay un motivo por el cual la Corte ha determinado, ¿sí? O ha aceptado la revisión de una sentencia de la Cámara de Senadores que destituye. Solamente un caso, porque en principio es una cuestión política no judiciable. ¿Cuál es ese caso? Cuando quien está recurriendo, o sea, el afectado, puede demostrar que su derecho de defensa se vio cercenado. Suponte vos, no lo dejaron declarar, quiso declarar otra vez y no le dieron la audiencia, o presentó prueba importante, referenció expedientes y dijeron no vamos a traerlos, no vamos, o quería testigos o pericias, e injustificadamente no se la dieron, ¿sí? Pero tiene que ser algo justificado, que verdaderamente demuestre que el juez se vio cercenado, se vio afectado, era una prueba esencial, era una prueba elemental, ¿sí? Que
de haberse labrado, de haberse efectuado, y daba vuelta a la decisión del Senado. ¿Se comprende esto? Es el único caso cuando se ve afectado o vulnerado el derecho de defensa de ese comprometido. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Sí, quedó una consulta en la clase pasada, que vimos el artículo 116 y que decía que los jueces como que intervenían en todas las causas de la Constitución con la reserva del artículo 75, inciso 12. No entiendo, lo leí el artículo, pero no entiendo cuál es la reserva. Ya te lo lo vamos a ver en concreto cuando veamos competencia de la Corte, pero te lo respondo para que no te quede la duda. En el artículo 75, inciso 12, que está hablando de las leyes que puede dictar el Congreso, te deja aparte, como no cuestiones federales, todo lo que son los códigos de fondo, civil, comercial, leyes laborales, las leyes de minería, ¿bien? Esas no, a ver, un juez provincial va a aplicar el Código Civil y un juez federal también. La aplicación de los códigos no motiva la jurisdicción federal. ¿Se entiende? Yo no puedo decir, no, la causa es federal porque aplica el Código Civil. No, eso ya está exceptuado. Eso lo explican tanto jueces provinciales como jueces federales. La aplicación de esos códigos no motiva la jurisdicción federal. Esa es la reserva. Y vos decís, bueno, entonces el resto del artículo, sobre todo la última parte, el resto del inciso, te habla de leyes federales. ¿Sí? Las leyes de nacionalidad, las leyes de falsificación de monedas, todo eso sí es federal. ¿Bien? Lo que exceptúa es la primera parte, los códigos de fondo. De todas maneras, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos jurisdicción y competencia. No sé si te queda claro. Sí, perfecto, gracias. ¿Algo más por responder? Por preguntar, mejor dicho, más que por responder. ¿No? Están todos... Uma, ¿estás enferma? ¿Sí o no? Que te veo... No, pensé que estabas guardando cama. No, pensé que estabas como una almohada se veía atrás. Digo, pensé que tenías alguna dolencia y digo, mirá qué bien igualmente está presenciando la clase, se está torturando con la clase. Perdón, no, pensé que estabas... Bueno, nada más, chicos, entonces nos vemos el jueves a las 8. Aprovecho otra consulta. Sí, claro, pregunten. La semana pasada estuvimos viendo con García Arena y Pagni el tema de la edad de los requisitos que tenían que tener tanto senadores como el presidente a la hora de estar en el cargo. Y no entendimos bien si la edad de 30 años es al momento de asumir o al momento, digamos, de que son elegidos. Porque en Quiroga yo había leído que necesitaban cumplir ese requisito cuando eran elegidos, pero no vos me estás preguntando a mí, al momento, vos me estás hablando a mí del presidente o vicepresidente, o me estás hablando de los diputados y senadores. No, en el caso vendría a ser la fórmula presidente-vicepresidente. Al momento de, a ver, es debatido, porque en principio vos estás tomando los requisitos te remiten al requisito para ser senador, ¿verdad? Y el requisito para ser senador es al momento de ser elegido. ¿Se entiende? O sea, en nuestro sistema sería en octubre, cuando se hacen las elecciones. No al momento en que asume, a diferencia de la Cámara de Diputados, que es cuando asume. ¿Sí? Ahora, linda pregunta la tuya, porque en el caso de presidente y vicepresidente... En Quiroga yo leí y decía que podían ser satisfechos los requisitos al momento, digamos, que asumen el cargo. Exactamente, eso te iba a decir. En definitiva, estaría sujeto a la interpretación, porque no es claro, si bien nos remite a los requisitos, bien, del artículo 55, pero interpreto también, ¿qué pasa si ese presidente o vicepresidente cumple los años en noviembre? O sea que al momento de asumir tiene los 30 años. Y habría que ver si en ese momento se realiza algún tipo de impugnación, si habría algún tipo, ¿comprendés? Alguna causa, algo que si la justicia se expide. En principio, el artículo 55 dice para ser elegido al momento de la elección, pero coincido con Quiroga, no habría mayor inconveniente en que pudiera ser al momento de asumir. Es como que nos deja sujeto ahí la Constitución un poco a que se ha dado por la interpretación. Pero correcto si haces esa distinción, está bien igual. Gracias.
No, por favor. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿O... Yo sí, doctora, se me fue Sí. el wifi y no entendí bien qué hay que hacer para la clase que viene. Si buscar dentro del mismo caso Fight, ¿en No, dónde? no, hay un caso posterior al caso Fight. Sí. Joder, sí. Hay un caso posterior que modifica Sí. totalmente la doctrina Fight. Ya lo Y vimos. si no, ya lo vieron. Bueno, entonces ya lo saben todos. Qué bárbaro. Bueno, pero lo estudiamos y lo vemos, ¿sí? Son tramposos, no me dijeron que lo habían visto. Entonces, claro, así ya tienen la tarea hecha. Bueno, les voy a dar una tarea mayor. Chicos, bueno, nos vemos entonces la clase que viene. ¿Sí? El jueves que viene. Bueno, suerte. Que sigan bien. Hasta luego.